Eh, un poco para que no estemos tan perdidos, yo voy a hacer un repaso de lo que vimos la vez pasada y luego desarrollamos la guía todo en conjunto. ¿Ya? Vamos revisándola. La guía número uno. La unidad número uno tiene que ver con democracia. ¿Ya? La democracia, como para ir introduciendo, así como hay distintas formas de gobierno, ya, o estilos de gobierno. Por ejemplo, están las democracias, existen otras formas de gobierno como las monarquías, donde gobiernan los reyes, que ya gobierno como las tiranías, ya están las formas de gobierno que existen, por lo menos, se dice que la democracia es una de las formas de gobierno más digamos, dentro de los modelos de gobierno, la democracia es como la más aceptada o la que se acerca más a lo justo, ¿ya? O a lo adecuado, ¿ya? Ahora, la palabra democracia, tal como dice ahí, ¿qué es democracia? Implica, por ejemplo, el derecho a la participación, implica eh, participación ciudadana, implica participación, implica la democracia, un montón de derechos, ¿ya? Y garantías que la Constitución Política de Chile, que es lo que alcanzamos a estudiar en una clase, si no me equivoco, dos clases, permite, ¿ya? Pero si nos vamos al origen de la palabra democracia, la palabra etimológicamente, el significado de la palabra democracia significa, viene del griego demo, que significa pueblo, ¿ya? Y kratos, que significa, y kratos es como decir el gobierno del pueblo o el gobierno de la autoridad del pueblo, ¿ya? Y por lo tanto, quien tiene y ejerce soberanía es esencialmente el pueblo. Y el pueblo, y la gente, y en la sociedad en su conjunto, que son ustedes, que son los papás, los primos, eh, ¿ya? Eh, ahora, una democracia, principios de igualdad, o cuando hablamos, por ejemplo, del principio de la dignidad, cuando usamos todo ese tipo de conceptos, no tiene sentido una democracia o no sirve para nada una democracia si no cuenta de ciertos elementos valóricos o de ciertos elementos o principios de igualdad, que son como los pilares fundamentales que sostienen una democracia. Pero esa casa tiene que tener buenos pilares abajo, unos buenos cimientos. Y esos cimientos son, por ejemplo, un poco lo que retrata ahí Nelson Mandela en uno de sus discursos, ¿ya? Es un discurso que lo hizo en la cumbre de Mercosur en el año 1998, que son los mercados comunes del sur, que son básicamente la economía de los países del sur, ¿ya? Y cuando hablamos de la economía de los países del sur, estamos hablando principalmente de América del Sur, por ejemplo, ¿ya? Ese es el Mercosur, Mercado Común del Sur. Bueno, en ese entonces, Nelson Mandela, dijo lo siguiente: si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos cuando se está enfermo, si hay ignorancia y no se respetan los derechos elementales de las personas y tengan parlamento. Entonces, la democracia, para que sea un poquito más completa, no digo completamente, digamos, perfecta, porque no existe la democracia perfecta, pero para que esté un poquito más completa la democracia, no basta con ejercer el derecho a votar, no basta con ejercer, por ejemplo, el derecho a elegir representantes, si por otro lado hay cosas que a lo mejor como sociedad carecemos, que es, por ejemplo, eh, escasos niveles de participación ciudadana,
donde a lo mejor los recursos económicos no llegan con equidad a todos lados, entonces se encuentra la democracia sana, ¿ya? El concepto de democracia, como dijimos recién, dice que proviene del vocablo griego, etimológicamente es el origen de la palabra. Si ustedes se fijan ahí hay una imagen, ya como significa gente o significa pueblo, ya, y kratos que significa autoridad, poder o también reglas. Por lo tanto, cuando hablamos de gente, autoridad, poder, quiere decir que en el fondo que las reglas, la autoridad y el poder lo ejerce el pueblo, ¿ya? Y tal como dice también la democracia tiene valores. O sea, como dijimos antes, no sacamos nada contra una democracia si no hay participación, si no existe, por ejemplo, el respeto, si no existe el reconocimiento al otro, si no, si aplicamos, por ejemplo, principios de discriminación o aplicamos acciones discriminatorias contra los demás, todo eso es antivalórico y es antidemocrático. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de todos esos atributos, todo este conjunto de valores, de reglas, de principios, de participación ciudadana, de principios de igualdad, de dignidad, quiere decir entonces que estamos hablando de alguna manera de la democracia como forma de gobierno. Ahora, los atributos de la democracia, ¿qué quiere decir atributos de la democracia? Quiere decir que son rasgos o características propias de la democracia. O sea que es, si yo tuviera que decir, por ejemplo, definir a uno de ustedes, a ver, ¿cómo es Coraima? Ya, Coraima es tranquila, eh, le gusta comer chocolate, como es Cristian, por ejemplo, Cristian es risueño, le gusta participar en clases. Esos son atributos, características que ustedes tienen. Bueno, la democracia también tiene atributos, características, ¿ya? Dentro de los atributos que tiene la democracia, uno de los principales atributos y muy importante es la dignidad de las personas. Dignidad de las personas. La dignidad de las personas en la legislación chilena, o en nuestro orden jurídico, o en nuestro orden de leyes, es considerada un valor, tal como dice hay un atributo, pero también se le considera un precepto y también se le considera, por ejemplo, una norma jurídica. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, el artículo primero de la Constitución Política de Chile, el artículo uno de nuestra Constitución, que es el libro de madre o carta fundamental, dice, las personas nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. Entonces, cuando dice, las personas nacen libres e iguales en dignidad, quiere decir que estamos reconociendo de alguna manera un respeto individual por las personas que forman parte de una sociedad. Y la dignidad es respetar sus valores, respetar su esencia humana, respetar su condición humana. Eso es la dignidad. Segundo atributo de la democracia, o segunda característica, rasgo de la democracia, tiene que ver con la libertad. O sea, si no hay libertad, no hay democracia. Entonces dice, todos la obtenemos, la libertad, al momento de nacer. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que en Chile, las personas que nacen, nacen libres e iguales, en dignidad y en derechos. De nuevo, las personas en Chile nacen libres e iguales. ¿Qué quiere decir libres? Que desde el momento de nacer o antes de nacer, ya tenemos garantizado ese derecho o ese principio de libertad. Ya en Chile no es como en los tiempos de la colonia, que muchas veces el hijo de esclavo estaba condenado a ser esclavo o a repetir la misma condición de esclavo. ¿Ya? Por lo tanto, el concepto de libertad es un derecho natural. ¿Qué quiere decir que sea un derecho natural? Es un derecho que está antes que el hombre, o sea, antes que yo nazca, antes que usted llegue a la vida, tiene garantizado ese derecho porque es considerado un derecho natural, esencialmente humano. ¿Ya? Otro, otro atributo tiene que ver con el principio de igualdad. También es un valor, la igualdad. Las personas nacen libres e iguales en dignidad, que
reconocemos a todas las personas que forman parte de la sociedad como de la misma manera. Ahora, el principio de igualdad, eh, hay que tener cuidado porque si bien es cierto, existen dos variaciones del concepto de igualdad. Uno que es, por ejemplo, nosotros somos iguales ante la ley y otra cosa es ser iguales en la ley. Ante la ley, por ejemplo, somos todos iguales. Vale decir que si yo voy a un tribunal de justicia y me van a condenar, a mí me tienen que dar ciertas garantías para poder procesarme. ¿Por qué? Porque la ley me tiene que tratar como un igual. Y otra cosa es en la ley, principio de igualdad en la ley, que no es lo mismo, ¿ya? Que de repente la ley trata a unos de una manera y de repente la ley trata a otros de otra manera. Ya, esa es la diferencia que hay. Otro atributo de la democracia tiene que ver con el pluralismo, que es la aceptación de diferentes ideas políticas, y no solamente políticas, sino que también de todos los credos religiosos, ideológicos, de todas las condiciones humanas, estratos socioeconómicos, raza, el sentido es tremendamente pluralista y se supone que en una democracia todos los ciudadanos, todos los que habitamos en la sociedad, estamos, como dijimos recién, bajo el principio de dignidad, de libertad y de igualdad en la misma condición. Por lo tanto, el pluralismo no es solamente, repito, un pluralismo que se aceptan todos los tipos de creencias, todos los tipos de convicciones políticas, todos los tipos de convicciones religiosas, todos los tipos de raza, es un todo, ¿ya? Un quinto atributo de la democracia es que las democracias no funcionan si no hay elecciones. O sea, elecciones en términos de a quién elegimos, por quiénes votamos, ¿ya? Entonces, cuando decimos elecciones periódicas, quiere decir que todas las democracias de todo el mundo, por una cuestión de sanidad, ejercen elecciones periódicas. Seguimos. Bueno, y un sexto atributo, el número 6, es el gobierno de la mayoría sobre la minoría. ¿Se acuerdan cuando muchas veces en la escuela decimos, ya, vamos a votar, mayoría gana? Bueno, eso es parte de la democracia, ¿ya? Como cuesta tanto ponernos difícil, que estemos todos de acuerdo, o a veces hay que tomar decisiones y tenemos que optar por una u otra alternativa, entonces siempre es importante que, como una forma de dirimir y de poder decidir, es inclinarse por la mayoría. La minoría no es mayoría, nada que hacer, pues tendremos que asumir nomás las consecuencias y aceptar lo que la mayoría dice, ¿ya? Eso es parte del ejercicio democrático y que... ¿Se acuerdan de eso ustedes? De la Constitución Política de Chile, de los derechos de las personas, que alcanzamos a ver y dijimos que la Constitución era como la carta fundamental de nuestro país o de todos los países del mundo. Tienen sus constituciones, su ley fundamental, su ley madre, las demás leyes. Por ejemplo, si yo quiero ver una ley de educación, esa ley de educación tiene que ser hecha conforme a lo que dice la Constitución y no puede contradecir lo que dice la Constitución. Si, por ejemplo, la Constitución dice y resulta que en la escuela aplicamos una norma que dice que todos los alumnos van a ser castigados, por ejemplo, y van a quedar sin colación, ¿ya? Ese es un acto indebido porque sería de alguna manera que estaría contraviniendo a las normas de la Constitución. O si se crea una ley de educación que dice, por ejemplo, vamos a tener perdón, una educación que va a ser solo para los que le va bien y a los que le va mal no le vamos a dar educación porque les va mal. Entonces no le vamos a dar educación. Entonces, eso también sería absolutamente discriminatorio y eso la Constitución no lo permite. O sea, si yo quiero hacer una ley que vaya en esa línea, no podría, porque de alguna manera sería contraria a lo que establece la Constitución, ¿ya? Así que para que más o menos vamos entendiendo. ¿Ustedes se acuerdan cuántas constituciones hemos tenido en Chile, no? ¿Quién recuerda?
Tres, tres constituciones en la historia, profe. Muy bien, ¿y se acuerdan de qué año es la primera o no? Como en 1800, por ahí. 1833. Ya, muy bien, la primera constitución es de 1833, la segunda constitución política de Chile es de 1925 y la tercera constitución y actual constitución y constitución vigente que tenemos hoy día es la constitución de 1980. ¿Ya? Entonces en Chile hemos tenido solamente tres constituciones desde que Chile firmó la declaración de independencia. ¿De qué año Chile logró la independencia? ¿En qué año? ¿Se acuerdan ustedes o no? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que había una confusión, que muchas personas dicen que la independencia de Chile es el 18 de septiembre de 1810, cuando celebramos la fonda y comemos empanadas, anticuchos? Y yo les decía, es que eso es un error. La independencia de Chile, el acta de independencia, es el 12 de febrero de 1818. Lo que nosotros hacemos en 1810, cuando decimos vamos a celebrar el 18 de septiembre, lo que estamos haciendo no es celebrar la independencia de Chile, lo que estamos haciendo es celebrar la primera Junta Nacional de Gobierno, ¿ya? Y esa primera Junta Nacional de Gobierno es una junta que se constituyó entre criollos que eran de alguna manera descendientes de españoles, pero que habían nacido en territorio americano, en territorio chileno, que estaban en descontento con los españoles o con los realistas que habitaban en España. Y en ese descontento ellos deciden entonces formar una junta de gobierno con otras variables, ¿ya? Para crear una nación propia. Pero eso no fue fácil, eso costó una guerra y eso pasó por diferentes etapas, pasó por diferentes situaciones. Entonces, la verdadera independencia de Chile es el perdón, el 12 de febrero de 1818, ¿ya? Y una nación independiente que se organiza a sí misma, que ya no depende de otra nación, que no depende de España, que no depende de nadie. Y desde 1818 demoramos hasta 1833 para crear la primera constitución, la segunda constitución, como decíamos, 1925, la tercera constitución actual y vigente, la constitución de 1980. Ahora, que tratan sobre derechos, deberes, garantías constitucionales, que hablan, por ejemplo, de cómo se organiza y estructura el país. Por eso dice ahí número uno, la organización del país. ¿Profe? También la constitución regula las atribuciones de los poderes del Estado. ¿Se acuerdan que los poderes del Estado eran tres, que son ejecutivos, que es una parte del poder, de alguna manera, se separa para el presidente de la República? Hay otro poder del Estado que se llama poder legislativo y que va a estar encabezado por el Congreso Nacional, donde están los diputados y los senadores. Y hay una tercera parte del poder del Estado que se separa en el judicial, que está representado por los órganos que van a hacer que la ley se cumpla. Principalmente, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia y desde ahí hacia abajo todas las demás tribunales y cortes de apelaciones que hay, por ejemplo, en Chile. ¿Ya? Nosotros tenemos una sola Corte Suprema, que es como el tribunal más importante de justicia que hay en Chile, es el Tribunal Superior, por eso se llama la Excelentísima Corte Suprema de Justicia. Y luego de ella vienen ocho cortes de apelación en todo el país. Tenemos ocho cortes de apelación, que es como un tribunal de segunda instancia. Y después de la corte de apelaciones tenemos todos los juzgados, garantía, juzgados civiles, juzgados del trabajo, los juzgados de familia, juzgados de letra, todo ese tipo de juzgados más, digamos, de nivel un poquito menos inferior. ¿Ya? Ahora, el poder del Estado es uno solo. El Estado es uno solo. Lo que divide son los poderes. ¿Ya? Ahora, esa división de poderes que establece el Estado tiene un fin y es garantizar los derechos de las personas y para ello que todas las personas logremos un mismo desarrollo, que todas las personas tengamos la posibilidad de vivir en paz,
de vivir con cierta tranquilidad. Eso es el bien común, ¿ya? El bien común, el bien colectivo. Resulta que la que tenemos actualmente vigente fue una constitución que fue elaborada bajo el régimen o gobierno militar, que todos sabemos que fue una dictadura militar. Y obviamente esta constitución no es que hoy día la estén cuestionando, esta constitución se ha cuestionado desde que se creó. Ha sido cuestionada por un sector y ha sido defendida y validada por otro sector. ¿Ya? ¿Por qué ha sido cuestionada? Porque esta constitución fue hecha no en democracia, o sea, fue hecha sin la participación de los órganos del Estado, fue hecha sin las personas, de la gente, eh, no hubo plebiscito de participación, no hubo, no hubo eh, ¿cómo se dice?, grupos de poder que de alguna manera pudieran influir y representar el Congreso Nacional. Tampoco existían los partidos políticos que estén representando los intereses de un grupo o de un sector, ¿ya? Ahora, esta constitución no la hemos cambiado nunca, hasta la fecha. Lo que sí se le ha hecho, por ejemplo, han sido algunas reformas, algunos cambios, se le han cambiado algunos artículos, se le han cambiado, modificado algunas normas al interior de la Constitución, pero la Constitución, así como completamente la Constitución, sigue siendo la misma, ¿ya? En esos cambios que estaba diciendo yo recién, en el año 1989 se produjeron 54 modificaciones, y ahí se ratificó en un plebiscito, pero seguía siendo la misma Constitución. Y de segunda reforma a la Constitución, que fue el año 2005, que también se cambiaron algunos artículos, fueron como 270 y algo artículos, no recuerdo muy bien, pero es lo que se le logró modificar, pero, insisto, sigue siendo la misma constitución, en la forma y en el fondo sigue siendo la misma constitución de cuando se creó en 1980. Por ejemplo, hay cosas como el derecho de propiedad, que hay que darle un sentido distinto, dicen algunos, otros dicen no, el derecho de propiedad tiene que seguir siendo el mismo derecho de propiedad. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, no creo que se acuerden, pero una vez hubo una protesta en Valparaíso de los estudiantes universitarios. Estaban reclamando por mejores condiciones en educación y todo, hace un par de años. Yo no lo estudié antes, en toda la protesta, en toda la... Me ocurrió rayar el muro de una casa con spray, ¿ya? Y apareció el dueño de casa, el hijo del dueño de casa, con una pistola y, y disparó. Le quitó la vida a dos estudiantes universitarios que no tenían nada. Le llegaron dos balas a dos estudiantes. ¿Dónde está el problema? Que en Chile el derecho a propiedad es un derecho que tiene el carácter de norma constitucional. O sea, está elevada al nivel tan importante el derecho a propiedad, así que es considerado uno de los derechos y garantías constitucionales. Entonces, en Chile existe la lógica que muchas veces la propiedad a veces es más importante que la vida de las personas. Porque yo he rayado el muro, todo lo que ustedes quieran, o todo lo que nosotros queramos, pero no puede. Entonces, esas cosas, cuando tú le das mucha importancia, por ejemplo, al derecho a propiedad, que no tiene por qué tener un rango constitucional, así ser como una norma tremendamente importante y que esté casi al nivel de la vida, esas cosas son las que hay que ir cambiando, ¿ya? O, por ejemplo, mover o promover sistemas democráticos más abiertos, más participativos, ¿ya? Respecto a la separación de los poderes del Estado, dijimos que el Estado de Chile divide y separa los poderes en tres, que son ejecutivo, legislativo, judicial, ¿ya?
Eh, em, y esto, ¿por qué se separan los poderes del Estado? Porque de alguna manera, si nosotros nos remontáramos, el rey y él aplica la ley. Por lo tanto, una monarquía no está exenta de abusos, de abuso de todo tipo. O sea, por ejemplo, que se haga un uso y un abuso del derecho, que el rey quiera acumular toda la riqueza para él, que el rey pueda disponer también de los bienes de las personas, por ejemplo, que en un sistema monárquico o de reyes, nada es de nadie y todo es del rey, ¿ya? Por más que los siervos, el pueblo esté viviendo en ti y se queda con ella, ¿ya? Entonces, para evitar los abusos de poder, ¿qué es lo que hace? Y para generar de alguna manera un equilibrio de fuerzas, es que se separa el poder en tres y todos los poderes están en una misma condición de igualdad. O sea, aquí no se trata de que el poder ejecutivo mande más que el legislativo o el legislativo mande más que el judicial o el judicial mande más que el ejecutivo. No, los tres poderes están en la misma condición. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Es que cada poder tiene funciones y atribuciones distintas. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more